The day of the Triffids, when law and order are overwhelmed in an avalanche of terror. Muy buenas, diletantes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Cine. Volvemos por fin reconducimos el ciclo de ciencia ficción de los 50 y 60. Lo habíamos aparcado solo porque queremos terminarlo, queremos llegar ahí hasta la película del año 69 que haremos en su momento para cerrar el ciclo. Y bueno, pues nos reunimos de nuevo, que ya había ganas, los que estamos siempre. Ramón al final pues iba a venir, pero no ha podido por causas personales. Pero volverá en el siguiente, seguro. Y nada, pues estamos aquí. Estamos Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Está Chris, por supuesto, que nadie lo conoce. ¿Qué pasa? Pues nada, ya aquí fijo, ¿no? No, ¿cómo se diría? Yo estoy por descontado. A mí se me da por descontado. Y está a mi lado, me siento cerca de Rick, ¿vale? ¿Qué está? ¿Cómo estás? Parece que está justamente detrás de tu cortina. Claro, es verdad, es curioso. Somos como el reverso oscuro, ¿sabes? Como el mundo del revés. ¿Sabes? Como es de Stranger Things. O sea, al otro lado estoy yo aquí. Estás aquí, O sea, ¿no? ese es el lado luminoso, el lado bien de la vida y de todo. Y este es el lado mal, el lado. Es la perdición aquí. Lo tienes en la trastienda, lo tienes. Sí, tal cual. El almacén con los trífidos. Aquí soy el negro aquí de Frag. Aquí yo me pongo aquí, aquí me mandan las tareas, ¿no? Yo estoy aquí de esclavo. Qué composición de frame, joder, es que es maravillosa, la verdad. Universo Lumière, su blog, ahí está. Tenéis que pasaros por su blog. Claro que sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de La semilla del espacio de 1962, que es el año donde nos quedamos, y que, bueno, también tenía el nombre de El Día de los Trífidos, porque habrá gente que lo conozca con ese título. Pero fue La semilla del espacio en España. Y bueno, pues vamos a comentar esta peli. Y para eso creo que Carmen es la que debe comentarnos un poquito de qué va esta peli y que además te has leído la novela en que se basa. Recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Sí, así es. La semilla del espacio, o bueno, El Día de los Trífidos, que es el título más famoso, se basa en un libro de John Wyndham, que es el que escribió el libro el de los cucos de Midwich, que luego se convirtió en la película El pueblo de los malditos, la de los niños que ya también habéis tratado aquí. Pues viene todo de ese autor, que es un autor de ciencia ficción británica. Entonces, la peli en sí, pues la historia sucede en Reino Unido, porque es ciencia ficción británica. ¿Cómo empieza todo? Todo empieza con un señor, ¿no? Que es interpretado por Howard Keel, y este señor, Bill, es el protagonista, él es marino y está en el hospital en Londres porque se ha sometido a una operación de la vista. Entonces, mientras se está recuperando, él tiene un vendaje. Una noche, mientras él está en el hospital, tiene lugar un fenómeno increíble en el cielo y se dan una serie de meteoritos que son impresionantes, hay un juego de luces increíble y claro, obviamente todo el mundo se asoma para ver los meteoritos. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente todo el mundo amanece ciego. Entonces la sociedad colapsa, porque si la mayoría de la gente está ciega, no puede funcionar el transporte público, no hay quien maneje la electricidad, las personas se chocan, tienen que depender los unos de los otros. Entonces, dentro de todo este caos, nuestro protagonista, que estaba con las vendas, se las retira porque al día siguiente, justo daba la casualidad de que era cuando se las quitaban, pues se despierta en un mundo donde él es de los pocos que ven. Entonces, va recorriendo a partir de ahí un camino donde va viviendo lo que es el caos. Se encuentra una niña, Susan, que al igual que él puede ver, y ambos pues van buscando a supervivientes para dirigirse a un punto, ¿no?, donde pues puedan rescatarlos.
Aparte de esto, que ya comentaremos más adelante, hay como una subtrama de 2 científicos que están en un faro y que desde allí viven pues toda la tragedia. Pero es que encima, por si quedarse ciego no fuera poco, hay unas semillas del espacio, ¿no? O unas plantas que son los trífidos. Y esto es como el elemento de terror y el elemento de ciencia ficción más fuerte de la película, porque ¿qué ocurre con los trífidos? Que son plantas de 2 metros o más que pueden andar porque se mueven con sus raíces y además son venenosas. Pero es que encima de ser venenosas se alimentan de personas. Entonces, imaginaos, la sociedad ciega, el colapso total y aparte plantas gigantescas que se comen a la gente. Pues entonces es el caos. Y yo creo que ese es un buen resumen de la película. Pues sí, yo creo que, vamos, yo creo que más no le puede pasar a esta gente, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Venga, va, pues entonces vamos a empezar vamos a comentar un poquito qué nos ha parecido a cada uno la peli. También comentar si alguien ya la había visto antes, si la ha revisionado y quién la ha visto la primera vez. Entonces, pues, por ejemplo, pues empezamos por Rick. Vamos a empezar por de abajo arriba. A ver, Rick, ¿la habías visto ya la peli? Pues no había tenido el placer de verla, aunque había oído hablar de ella, sobre todo por el título original, esa palabra Trifid, ¿no? Era siempre, dentro de los círculos de ciencia ficción, siempre se mencionaban los trífidos, ¿no? Los trífidos por aquí, los trífidos por allá, porque es cierto que tuvieron bastante inspiración en su época y de hecho, leyendo un poco después de ver la película, en ET, las plantas que hay extraterrestres están basadas o inspiradas en los trífidos. Para mí es la típica película de serie B que continúa un poco la esencia cincuentera, ¿no? Aún de la ciencia ficción, pero con más medios. Es una película que se nota ya desde las primeras escenas que intenta hacer algo un poquito distinto, ya con la escena del Howard Keel, del protagonista, que es el tipo larguirucho, enorme, un armario empotrado de 7 novias para 7 hermanos. Aquí no se pone a cantar, no le canta a los trífidos, sería quizás el último recurso para intentar vencerlos. Pero sí es cierto que tiene ese inicio ya de intriga, de misterio, en el que él se levanta en ese hospital completamente vacío. Es una de mis escenas favoritas por lo surrealista que es todo, ¿no? Te crea una sensación de incomodidad y de intriga, ¿no? De qué está pasando aquí, cómo demonios ha ido todo al traste tan rápido. Y luego lo que viene a ser la ambientación, ¿no? Cómo recrea, ¿no? Esa Londres devastada por la catástrofe, por los accidentes, el avión que se cae porque no tiene otra, dice, pues nada, aquí nos morimos. El tren que descarrila, el autobuses, gente por ahí mendigando por las calles, es casi da la sensación casi de una película, digamos, precursora de lo que vendría a ser La Noche de los Muertos Vivientes de Romero, ¿no? Un poquito, porque los humanos también, hay algún comportamiento de alguno de ellos que es un poco de, hostia, eres un poco gañán, ¿no? Yo creo que son los protozombies. Sí, son los protozombies total. O sea, es que si no hubiera los trífidos, ya bastaba ya alguna gentucilla que hay en la película para montarla bien gorda. Y luego es cierto que el resto de la película, digamos que aunque tiene una escena muy buena inicial de suspense con la primera aparición de la planta, ¿no? De esta planta del espacio, que me recordó incluso un poco a Alien, ¿no? A ese la primera muerte, ¿no? De cuando está Jonesy, ¿no? El gatito por ahí, llega Harry Dean Stanton ahí y de repente me recordó un poquito a eso y está bien ejecutada, me gustó, le daba suspense. Luego es cierto que ya cuanto más muestra, es como esas películas que cuanto más van mostrando, menos te van gustando porque ya se les va viendo un poco el cartón piedra, ¿no? Ya las plantas van muy lentas, ya se ve un poco
pues que la mano de un operario es la que mueve realmente ahí algunos tentáculos. O sea, es un poco bueno, vale, te lo compro porque estamos dentro ya del juego, pero realmente para la audiencia moderna quizás ya ha envejecido un poco mal. Con lo que sí que me quedo es lo que digo, los medios que utiliza y luego la originalidad de la premisa de cómo quedan todos ciegos y luego cómo la película casi se convierte en una road movie a lo de Last of Us, un poco de Last of Us. Esto es de Last of Us, chicos. Sí. Entonces, prácticamente, ¿no? Con el señor y la niña por ahí, la Ellie, ¿no? La Ellie de turno. Yendo de flamenco, de tablaos flamencos por el sur de España, ¿no? Es increíble. Me entretuvo. Yo creo que es una película muy entretenida, sin duda. Pues a mí también me ha gustado. Me ha sorprendido también incluso, porque tiene muchos elementos, como decía Rick, que son un poco distintivos de lo que habíamos visto en anteriores películas, también continuistas, pero me ha gustado que haya un poquito más de medios en este caso. Creo que queda muy bien el tema de todo lo que son fondos, todo lo que son decorados, el uso de las llamas, por ejemplo, durante la película, ¿no? Vemos ciudades en llamas y eso queda muy chulo, a pesar de que tú te das cuenta de que todo está montado, ¿no? Escenas encima de las llamas, pero queda genial. A mí me parece que sigue quedando bastante guay. Y me gusta además porque se nota que hay muchas películas modernas que se han basado en varias cosas, no solo en una, en varias cosas de esta película. Tanto en los trífidos con el tema de la amenaza natural, ¿no? De las plantas, incluso gente que pierde los sentidos, ¿no? Como en este caso en la ceguera. En fin, creo que hay bastantes cositas, o incluso también, como decía, de ET, ¿no? Basarse en las propias bestias, ¿no? De la película para hacer otras, utilizar... Había algunos momentos que me recordaban a otras películas, ¿no? Por ejemplo, me recordaba, por ejemplo, a una película que recomiendo, que es muy interesante, también británica, que es Perfect Sense, de Ewan McGregor y Eva Green, de año 2011, que la estaba buscando, porque me recuerda mucho, ¿no? Por el tema de perder los sentidos. En esa película perdían todos los sentidos, poco a poco, y es algo que llamaba la atención en una especie de pandemia. Luego, pues, lógicamente, tiene reminiscencias 28 días después, lógicamente, porque yo creo que es la más clara de todas. Además, tiene algunas escenas que se parecen mucho, como la que ha comentado Carmen, del hombre, el protagonista despertándose en el hospital sin saber qué ha ocurrido a su alrededor. Incluso se ve en la película el mismo puente famoso del Big Ben también, en las dos películas. O sea, eso es muy, muy llamativo. Y además frases también de las dos películas también se entrelazan. Y luego hay otras películas por ahí que, por ejemplo, esto ya un poco más cachondo. Hay un momento en la película que me recordaba a los Ents, el bosque de Fangorn, de las Señor de los Anillos, las dos torres, con todos los árboles allí juntos, ¿no? Hay un momento ahí de trífidos reunidos, ¿no? A los Vengadores. Me ha hecho también bastante gracia. Y eso es lo que mola un poco también, y por lo que hacemos también este ciclo, ¿no? Es porque ahora, con la perspectiva de haber visto todas las películas más o menos ya modernas, o sea, volver a estas películas es gracioso, ¿no? Porque te das cuenta que mientras ves la película vas recordando las películas de esta escena, esta otra, tal. Y esta tiene muchas. Tiene mucha acción, realmente, para lo que es el ciclo. Me gustan también los personajes, cómo se crean, porque no son los típicos clichés. Quizá el protagonista es el más cliché, pero me gusta la parte del matrimonio, por ejemplo, porque aquí ya no tenemos al típico tío ligando con la guapa y esto. Aquí ya es un matrimonio, tienen sus problemas, se ve mucho al principio de la película y eso me gusta mucho. Eso me gusta que esté un poquito más desarrollado. Y ahora comentaremos, porque todo no estaba preparado en la historia. Así que para mí me parece muy entretenida, la recomiendo mucho porque, además de entreteneros, vais a ver buenos efectos especiales de la época, vais a ver una historia que además
va moviéndose en diferentes términos cinematográficos, más acción, algo más lento a lo de las sofás o de Walking Dead incluso, ¿no? Me gusta porque tiene retuvo mucho género, mucha ciencia ficción y mucho otro género como el de terror que comentaba Carmen. Así que para mí creo que se convierte ya en una de las referentes en el ciclo. Así que, Chris, si quieres. Pues mira, si habéis nombrado películas, a mí me han venido 2 películas a la cabeza que no habéis nombrado todavía y eran referentes muy claros. Y me he ido a IMDb a ver de qué año eran Los pájaros. Y digo, es el 63. Y digo, esto está muy justo, está muy ajustado esto. Porque hay escenas clavadas, ya que la mayor concordancia de los guiones es que es una amenaza natural sin ninguna explicación. Un caos que se genera y nadie sabe, es totalmente irracional y nadie sabe ni por qué ha empezado, ni cuándo va a parar, ni es solo correr hacia adelante e intentar sobrevivir. Por eso me ha fastidiado tanto esa otra trama pegada que hay ahí como con cinta que dices, no me hace falta esta. Yo entiendo que para la época es el happy ending de turno, es la especie de científico que está intentando ahí hacer algo que al final no hace nada más que le tira agua y bueno, se ha arreglado el tema, pero esta película me hubiera gustado más sin ninguna explicación. Yo entiendo que también que Los pájaros también divide, pero es algo que me encanta porque es un contexto, es una road movie, en este caso corren más, no es en un pueblo, pero me encanta ese tipo de amenaza natural que todo no tiene por qué tener explicación. Me encanta cuando las cosas no tienen por qué tener una explicación. Y aquí lo hubieran tenido un poco, aunque tampoco hay una explicación clara, te da a entender que es el meteorito que han llegado y que luego el agua se las carga, pero nadie ha conseguido, no nos pasamos media película como aquel que dice, con el científico, como en los 50, muchas películas. Ay, pues vamos a hacer este experimento, vamos a hacer otro experimento. Aquí son 5 minuticos que alguien dijo, oye, que se os ha olvidado rodar una escena para darle esto un final. Y dijo alguien, hostia, es verdad, vale, sí. Pero en otras películas la investigación tiene mucho peso y aquí no tiene mucho peso y eso me gusta. Por eso me fastidia que esté esa subtrama pegada. Pero bueno, en general, descubriendo la película... y la otra película que no me quiero dejar sin nombrar es La Guerra de los Mundos. También. Tiene mucho de La Guerra de los Mundos. Es verdad. Sobre todo el ritmo, ¿eh? El ritmo que le mete es muy Guerra de los Mundos. A mí me ha sorprendido mucho, como decís, yo creo, sí, no había llegado a esa conclusión, pero al final todos llegamos más o menos a la misma en conjunto, que es lo del presupuesto. Se nota que es un poco, intentan hacer un poco algo más grande. También nos despegamos un poco de los 50 en eso de que ya no es todo tan posguerra, amenaza de tal, de más cual. Creo que en el libro, no sé si he leído por ahí, Carmen, que tú lo has leído, sí. Aún se deja ver que es algo ruso, no sé qué, que están investigando con algo, ¿no? Sí, ahora desarrollo. Y eso se cambió totalmente en la película. Yo creo que era una especie de decir, bueno, vamos a dejarnos ya el tema ese, no vamos a empezar ya otra vez en el 62 todavía con el tema de los rusos, porque el libro sería el 50 y algo, ¿no? Sí, es de los 50. Claro, entonces yo veo como un cambio práctico de década en eso de decir, vamos a intentar dejarnos un poco ya el tema de los rusos del libro y vamos a intentar hacer otra cosa más ciencia ficción, que ahí sí que lo veo que es una cosa puramente, coño, pues semillas vienen del espacio, pasa esto y ya no hay ninguna clase de, creo yo, doble lectura, más allá de que puedas decir, bueno, la humanidad está cegada, abre los ojos, tal, pero más allá de eso no hay una doble lectura que digas Guerra Fría, Soviet, ni nada que se pueda parecer. Eso también en parte lo agradezco y también viene bien, como decíamos, empezar los 60 un poco cronológicamente porque es un momento muy importante entre 50 y 60 para ver también cómo va un poco el género cambiando. Lo podríamos hacer un poco aleatoriamente, pero creo que en este caso va a venir bien. La primera parte de la película me ha gustado más, la primera parte de la película me ha encantado. Me ha parecido un uso del suspense y de la intriga maravilloso. Las escenas, la primera escena con el del jardín botánico real
y la escena del hospital, los primeros ataques, la escena del andén, de los trenes, a mí me parece todo eso maravilloso. Cuando ese hombre se quiere llevar a la cría, dice, una cría, tú ves, tú conmigo. Todo eso me parece una tensión derivada de un caos irracional. O sea, todo el mundo se ha quedado ciego, más irracional que eso. ¿Por qué? No sé. Todo el mundo, nadie puede ver. Me parece una psicosis colectiva, como aquel que dice, maravillosa. Escenas que no se te van a olvidar, que las hemos visto en estas películas y dices, Dios, a mí no se me va a olvidar esto de todo el mundo ciego y el tren, avión que se cae. La segunda parte de la película, cuando se convierte en el hombre este con la cría que vamos a hacer el camino, es un poco más, no sé si monótono, se vuelve repetitivo. Luego, cuando tenemos a este hombre en plan lanzallamas, o sea, ese lanzallamas en la ciencia ficción también lo hemos tenido. O sea, el lanzallamas también da mucho que hablar luego en las décadas posteriores. Un poco rollo MacGyver, ¿eh? Ahí. Todo, sí. Bueno, Ripley también tiene un lanzallamas. Hasta aquí todo el mundo tiene lanzallamas. Hasta Willow tiene. Willow también tiene. A Willow tiene un lanzallamas. O sea, me ha parecido de esos momentos que decimos que al final las cosas muchas veces no quedan en la memoria colectiva solamente por la calidad del guión, la profundidad de los personajes, sino momentos icónicos de la ciencia ficción. Ese campo lleno de plantas que decía Fran, eso es historia de ciencia ficción, aunque fueran matas de alcachofa, pero eso es historia de ciencia ficción. Me ha gustado mucho la película y me ha parecido una de esas que yo sí que diría que tenéis que ver sí o sí. Hay otras películas que, bueno, un 5 raspado, tal. Esta película me ha gustado bastante y ahora hablaremos de algunas escenas con las que nos hemos quedado. Estaba pensando que teníamos que haber invitado a un botánico o algo, ¿no? Para que nos explicara, ¿no? Pero origen de los trífidos. Yo luego tengo una curiosidad que soltaré y tal, sobre una teoría de plantas que tengo, pero bueno. Bueno, es curioso pero los trífidos ya llevaban antes de tiempo, por lo menos se deja caer que ya existían o ya habían llegado a la Tierra desde hace bastante tiempo antes del apocalipsis, ¿no? Por así decirlo. Sí, a eso iba yo. Bueno, yo creo que la peli está bien y que la historia es buena porque la base, ¿no? Y el libro del que viene es bastante bueno. Entonces, un poco por hacer comparación y, yo qué sé, por soltar curiosidades. Sí. A ver, por ejemplo, el protagonista en el libro es biólogo y, de hecho, él trabaja con trífidos. ¿Por qué? Porque los trífidos eran plantas que ya existían y que los humanos usaban para extraer una especie de combustible que servía como el petróleo. Entonces, básicamente la historia es qué pasa si se dan dos catástrofes a la vez. De forma aleatoria, que son cosas que pueden pasar, porque tú puedes vivir un terremoto y que a consecuencia haya, por ejemplo, un incendio que devaste una ciudad. Y ahí tienes dos catástrofes que al principio no están relacionadas, pero que agravan una situación. Entonces yo creo que... O por ejemplo, una pandemia y un volcán. Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que la historia va de eso, ¿no? ¿Qué pasaría si tienes esta catástrofe, pero a la vez ocurre esta? En la historia original, eso, los trífidos ya existían, lo que pasa es que estaban cercados en vallas eléctricas y estaban domesticados, entre comillas. Cuando la gente se queda ciega, como ya no hay electricidad, estos trífidos empiezan a escaparse. Porque hay una frase muy chula que me gusta mucho que dice, en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Y es que los trífidos son plantas, no tienen ojos, pero tienen más habilidades que unos humanos que no están acostumbrados a vivir como ciegos. Entonces de ahí viene toda esa catástrofe. Otra cosa que me gusta muchísimo, que creo que sí refleja muy bien la peli, es el terror cuando toda la sociedad colapsa, lo que vienen siendo los transportes públicos, ese avión que se cae. Imagínate quedarte ciego y estar en un avión con toda la tripulación ciega y saber que tu piloto también está ciego, pero es que el que controla la torre también está ciego, entonces te vas a estrellar y vas a morir, es inevitable. Y eso te causa una sensación de terror y de ansiedad al espectador que lo está viendo, que la verdad es que la película lo consigue muy bien. Quizás sí que me gustaría que la peli hubiese explorado un poco más el tema de lo malo que es el humano cuando está desesperado, que se ve, por ejemplo, cuando la gente sale del tren y no ve y empiezan a agarrarse y cogen a la niña, que es la única, o incluso la escena con los presos,
Que claro, como han estado presos, pues en la cárcel no han visto la lluvia de meteoritos y se han escapado y están ahí abusando de mujeres y de cualquier persona indefensa, ¿no? Entonces, una cosa, por ejemplo, que me gustaba mucho del libro es que explora mucho cómo construir la sociedad, cuál es el siguiente nivel. De hecho, en el libro se hablaba de coger a hombres que veían y a mujeres ciegas y empezar a procrear, porque la ceguera no es hereditaria, es un fenómeno que se ha dado por casualidad. Entonces, todos los niños que nazcan, como el de la película, van a tener visión y en el futuro la raza humana se puede repoblar, por así decirlo. Entonces, yo creo que la peli está bien porque coge las ideas originales, pero quizás esos 57 minutos que no sabían cómo alargar podrían haberlo hecho así. Porque, por ejemplo, cuando empieza la peli, el hospital está vacío, pero de un día a otro, un hospital no se queda vacío, al contrario. Yo recuerdo una escena del libro que es puro terror, que además se define como el infierno de Dante, donde el protagonista lo que ve son a personas que se han caído de las camas del hospital, que están heridas, que se están arrastrando, que están gritando, suplicando, pero claro, es una peli del 62, no puede ser tan explícita, ni tan gore, ni tan terrorífica. Entonces, la verdad es que, bueno, hay cosas que me gustan y cosas que yo creo que, no sé, el protagonista, por ejemplo, es gracioso que el protagonista de la original sea biólogo, porque de hecho él está en el hospital porque un trífido le ha rozado los ojos con el veneno. Entonces está ahí recuperándose, tiene como más sentido y es todo más redondo. Luego otra cosa que me da un poco de pena es que borren a un personaje femenino que sale en el libro, es la coprotagonista y es una chica que no se ha quedado ciega porque es una juerguista y una pija repelente que se pasa el día de fiesta y entonces como una tía desastre, rica, que siempre se lo han dado todo en bandeja, tiene que aprender a sobrevivir. Y se junta con un científico y entonces cada uno es de su padre y de su madre. Pero aún así yo creo que la peli es muy chula porque tiene imágenes muy potentes como la de los trífidos, todos arremolinados, y la verdad es que lleva muy bien esa idea de gente ciega, qué desastre, y a la vez plantas asesinas siniestras que te están persiguiendo. Y bueno, y ya después pues contaré algunas curiosidades. Sí, pero está claro que comparado con el libro es un destrozo. Sí. Hombre, sí, Visto la así, verdad es que visto así, sí. Yo recomiendo muchísimo el libro, porque de verdad que a mí me encantó. Yo lo vi de casualidad. Primero me vi la peli y ya luego me leí el libro y es que lo disfruté un montón. Tengo la sensación, corrígeme si me equivoco, Carmen, pero que esta historia igual se podía haber aprovechado más en unos años 70, que es más, digamos, más libre, ¿no? El cine se volvió, no estaba tan encorsetado, incluso en los años 80, con todo lo que eran los efectos prácticos, que se podía haber conseguido un montón de escenas viscerales, escenas muy, muy grotescas, ¿no? Que aquí la película tampoco es que tenga, ¿no? Por así decirlo, no es muy explícita. Creo que hubo alguna adaptación en tele, ¿no? Me parece, o algo así. Sí, hubo una miniserie. Miniserie del 81. Pero de todos modos, he estado leyendo que. Pero hace ya unos años que Sam Raimi se había hecho con los derechos del libro. Pero ahí se quedó, no sabemos nada más. Claro, fíjate quién adaptó a este autor, Carpenter. Claro, pues es el estilo. Sí. Yo creo que esta película sí se beneficiaría de una revisión actual, si lo hacen bien. Bueno, pero el huerto sería CGI, el fuego también. No, pero yo creo que sí que se podría hacer una buena historia, porque ahora sí que podríamos atrevernos a jugar más con todo el tema de cómo se reconstruye la sociedad, porque es que, ya digo, luego la historia es súper profunda porque te plantea cosas como, ¿puede haber una democracia en un mundo así? Con gente ciega y con gente que no está ciega. ¿Las mujeres tienen que convertirse en objetos procreadores? O sea, yo creo que hay como ideas muy profundas que... Mejor que no lo hagan hoy, mejor ya que no. Si encontramos a alguien que va a hacer alcachofas prácticas, me vale. Hombre, ahora, si son digitales, lo encuentras, vamos. No. Hombre, pero hoy en día no se puede hacer eso, no se puede perder la comida así como así, ¿eh? O sea, no. Hoy en día creo que no se podría hacer esta peli. Incluso la escena da un poco de cosa, la escena del hombre ciego en la estación de tren, agarrándose la cría. Da un poco. Hoy en día no estaría muy bien visto eso. Da mal rollo. Sí. Daría mal rollo. Da mal rollo.
Y de todos modos es una de las partes que más me ha gustado de la película. Es decir, esa moralidad que se acabaría con unas personas que ven y otras que no ven. Imagínate. Te da para qué cosas se podrían ocurrir, ¿no? Porque quizás lo mínimo que podría ocurrir es que te pillen en una casa un grupo de presidiarios, ¿sabes? Eso sería lo mínimo que ocurriría. O sea, lo que se le puede ocurrir a cada persona en esas situaciones, donde prácticamente es una persona indefensa, entre comillas. Claro, porque todo depende de los porcentajes. El tema es que con vista habrá el 0,0001. Entonces, Bueno, si fuera 50-50 o... Y claro, es que cómo sigue la sociedad de esa manera. Es que O sea, es eso. Colapsa. O sea, Eso es el que colapso. vea, ¿qué va a hacer? ¿Se va a dedicar en cuerpo y alma a cultivar, recoger agua y dar de comer a gente ciega? Porque al final llega un punto en el que tendrán que abastecerse, ¿no? Que la comida se pudrirá. Y luego también está el tema de la salubridad en una ciudad como Londres. La gente Claro, sin higiene, sí, en las calles haciendo sus necesidades, es que eso, las explosiones, los incendios, todo lo que se crearía por accidente, es que ¿no? sería Y insostenible. Carmen, y además eso se toca en la película, quizá no demasiado, no tanto como nos gustaría, pero se toca en la conversación de cuando llega el protagonista a la mansión esta grande donde están allí las personas que están allí como cuidando de otras personas ciegas, y la mujer esta que se junta con él al final, que forman ahí como una mini familia con la niña. Esta mujer que parece que es creyente, ¿no? Porque habla de la fe, tenemos que tener fe y tal. Y el otro dice, bueno, pero es que con la fe no vamos a llegar muy lejos. Entonces, me gusta esa contraposición, ¿no? De cómo se enfrenta, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Uno tiene claro que hay que escapar, o sea, soy yo, tenemos que escapar e ir a un sitio seguro. Y los que están ciegos, pues no podemos salvarlos a todos. Y esta es la otra forma de verlo, que es esta mujer que intenta como volver a reorganizarlo todo, ¿no? Como decir, bueno, pues tendremos que volver a como estamos, intentar como estábamos antes y cuidar de los ciegos, ¿no? Al final la película toma partido, porque claramente te dice, el pragmático sobrevive. Los soñadores. Esto no es un mundo para soñadores, porque al final la chica se va con el tipo y dice, que os den morcillas, aquí esto no hay quien los salve, mejor me largo con el tipo este y con la niña y a ver qué sale, ¿no? O sea que al final todo da la sensación de que incluso cuando la película tiene ese momento, ese impasse, ¿no? De, hombre, igual aquí, que es muy de peli de terror, de ciencia ficción, de postapocalíptica, ¿no? De ese momento de oasis, ¿no? De todo va a ir bien. No, nada va a ir bien, ¿no? Y todo se va al final al infierno y ellos tienen que escapar y poner pies en polvorosa. Es que yo creo que se tendría que explorar más eso, como decía Carmen, porque al final es una cuestión de que en cualquier ciudad grande o donde sea no pueden trabajar 2.000 personas para 3 millones. O sea, quiero decir, si la gente con vista es un 0,0 infinitesimal, ¿a dónde vais? ¿Cómo le vamos a dar de comer al mundo, al país, a la ciudad? Es que no tiene ningún sentido. Nadie va a poder... ¿Cómo van a trabajar esas personas? O las personas con vista se van a encargar de llevar a los ciegos a su puesto de trabajo. Es que no tiene ningún sentido. Tendrían que estar en su casa sentados y atendiéndolos. O sea, es que no. Y bueno, no sé si queréis que tratemos ya las curiosidades de la película. Yo creo que tiene bastantes. Aquí hay un poco para aburrir, ¿eh? Porque a mí hay una cosa que no sé qué os ha parecido a vosotros, lo del ruidito que hacen estos trífidos, este que hacen esta gente. Yo tengo aquí una curiosidad que me parece, no la acabo de entender muy bien, a ver si vosotros me ayudáis un poco, porque vosotros sabéis lo que es un bong. Sí. Fumar. Sí. Fumar es un bong. Es de esto para fumar marihuana y, ¿Cómo lo sabéis? y demás. Yo qué sé, de investigación científica, ¿no? Mi pasado biólogo. De un documental. Claro, un documental de la 2. Ahí... Es que se rumoreaba esto, que el sonido venía de eso. Sí, ¿sabes? pues O sea, puede ser, la verdad. Es Sí, que, sí. claro, con los sonidos se puede hacer una distorsión que una cosa termina siendo otra completamente distinta. Pero, hombre, lo del bong me resulta un poco bizarro también, porque no sé quién del equipo, ¿no? Me imagino ahí como pasándose el bong y digo, oye, esto igual hace un buen sonido para los trífidos, ¿no? Esto fuera de contexto daría mal rollo, ¿no?
sería un poco, ¿no? ¿Qué estáis haciendo, no? Un poco, un momento un poco, what the fuck, ¿no? Un poco, ¿qué es esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo iba a hablar de mi teoría de las plantas y aquí una curiosidad histórica. Porque al principio de la peli sale el Real Jardín Botánico. Y bueno, en la época victoriana estaba como muy de moda todo el tema de las plantas, de buscar especies extranjeras y tal. Y hubo un señor que se fue a los montes Urales por allí por Rusia y se trajo una planta que se conoce como perejil gigante, ¿vale? Y es una planta que puede crecer un montón de metros. ¿Qué pasa con esta planta? Esta planta es súper venenosa. Y la gente que toca esa planta, pues la verdad es que les crea unas heridas brutales. Y además es una planta que las heridas que te crea, si les da el sol, se convierten en unas erupciones muy tochas y muy bestias. Y claro, cuando se trajeron la planta los británicos, pues no sabían eso y alguno que otro se comió las consecuencias. No es una planta que camine, pero es una planta muy grande y venenosa y bastante peligrosa. Y yo creo que quizás eso ha influido un poco en la historia, esa historia de esa planta. Y no sé, la verdad es que es una especie invasiva que tenemos en Europa, así que tened cuidado cuando vayáis por las veredas de los ríos. Madre mía. Porque... Igual se lo fumaron con el bong. Sí, pues a lo mejor. Y de ahí el sonido, estaría todo hilado. Pero yo creo que se basaron en esa pieza como de historia del Reino Unido. Creo. No está acreditado en ningún lado, pero yo tengo esa teoría. Porque cuando tú ves la foto de un perejil de esos, son enormes. O sea, 2 metros de perejil. Es la segunda parte, ¿no? Se podría hacer una secuela con los perejiles gigantes, ¿no? Sí. También te digo, igual esto no ayudaría a que los niños comieran más legumbres, verduras. Hombre, esa no se cocina, esa es tóxica, pero. Pero bueno, pero ya le pones unas acelgas y los críos dirían, esto ya me está recordando algo, ¿vale? Entonces no me lo quiero comer. Oye, si es tóxica es un gran requisito para estar en uno de 3 estrellas Michelin. Una ralladura de... Como las setas venenosas. Petrífido. O sea, mira, una curiosidad que me ha llamado la atención, ¿vale? Para que sepáis un poco cómo eran las producciones en aquellos tiempos. Hay un productor que en una entrevista, un productor de la película, comentó que para satisfacer los requisitos del gobierno británico en cuanto a las producciones que se filmaban en su reino, ¿no? Tenían que tener un porcentaje de ejecutivos británicos. Esto lo veíamos también en Alien. Creo que Ridley Scott también tuvo problemas con esto al irse a Inglaterra a grabar con Alien. Que tenía que tener inclusismo forzado. Sí, tenía que haber un inclusismo de productores británicos en la producción. Si no, aquí no hay dinero. Y se contrató a George Pitcher, que era un ejecutivo productor ya retirado y que fue contratado como productor en la película, aunque no hizo nada, ¿vale? O sea, él consta en los créditos, ¿vale? Pero consta en los créditos para nada. O sea, él no tomó ningún tipo de decisión ni de dinero. O sea, nada. O sea, para que veáis cómo son los chanchullos, ¿no? De aquellos tiempos. Hay héroes que no llevan capa, ¿eh? O sea, increíble, ¿eh? Cómo se lo montó el tío. Gracias a este hombre. En décadas posteriores, con el éxito de la película, él siempre ha presumido, pues sí, yo fui productor. Estuve ahí. Oye, a mí me gustaría hablar que no se dejara un poquito, porque es verdad que aunque este matrimonio del Faro fue un añadido para que la película no durara solo 57 minutos, a mí me parece muy interesante. Es decir, es un matrimonio donde vemos que tienen ya sus problemas, ¿no? O sea, la película empieza con que él está harto de estar allí haciendo esas investigaciones científicas que ella está a tope, ¿no? Está a full. Yo estoy aquí flipándolo con mis investigaciones, ¿no? Y él está como que ya está cansado, se está tomando el whisky o el coñac, no sé qué se está tomando, porque ya está cansado de estar allí. Y a mí me gusta esa dinámica de pareja, ¿no? O sea, hay unos problemas reales y esto se ve luego en las producciones futuras, ¿no? Como siempre todas estas producciones de hoy en día empiezan con eso, unos familiares, ya sea normalmente a veces son pareja, son matrimonio, en donde cada uno tiene un futuro, ve un futuro de una forma diferente al otro, pero llegan esos problemas, esas discusiones, parece que la pareja se va a romper y llega ese momento de
de peligro, ¿no? Estás cerca de la muerte y entonces es cuando se produce una catarsis, ¿no? Al intentar sobrevivir, pues se vuelven a juntar, ¿no? Y se vuelven a querer más y estas cosas, ¿no? Y yo creo que aquí se ve bastante bien. Y me recordaba un poco a la Guerra de los Mundos también, sobre todo a la de Spielberg. Yo creo que a Spielberg le molaban los trífidos, ¿eh? Porque yo creo que tiene varias cosas también de la Guerra de los Mundos, ¿no? No solo que el agua, ¿no? En este caso el agua salada acabe con ellos, ¿no? Con los trífidos. Como, igual que pasaba con el agua con los de la Guerra de los Mundos. También es un poco la relación, ¿no? del personaje de Tom Cruise con el hijo, ¿no? Donde hay cada uno quiere hacer una cosa diferente, ve las cosas de forma diferente, pero al final el peligro les une, ¿no? Es que el tema de la trama del faro es que no es que esté bien ni mal, es que es otra película. Es un set piece independiente que te puedes cortar las escenas, verlas todas juntas y decir, mira, he visto una historia de 2 en un faro. Pues, y la ves desde el principio, que no pasa nada, hasta el final, que vamos, que tiene la misma escena de la escena final de los pájaros, que tienen las tablas puestas en la ventana y empiezan a caer las tablas. Y dices, da igual que hubieran estado en un faro, en un edificio o donde fuera. Es una película de principio a fin. Lo que pasa es que al verlo juntos, pues es como, pues eso, como estas hoy también se ruedan películas donde ves a un actor y dices, este actor que no sale con ningún otro actor, rodó la escena en su casa, en el patio de su casa. Pues esto es lo mismo, esto lo rodaron en otro momento, en otro sitio, con esta gente y luego lo insertaron ahí, pero no es que esté mal ni bien, ellos tienen su peliculica de 30 minutos. Sí, lo que sí es verdad es que tampoco se molestaron. Yo estaba esperando una escena o algo en la que los dos claro, protagonistas se juntaran, ¿no? Yo digo, claro, bueno, y quizás al final en el submarino este famoso, ¿no? Igual ahí se juntan y ya está. Se conocen, ¿no? Encantado de conoceros. Pero no, tampoco, ¿no? Simplemente están ahí un poco de añadido que me gusta. Bueno, yo creo que ralentiza un poco la acción de Howard Keel con la niña y la chica y un poco toda esa road movie. Pero por otro lado también tengo que reconocer que hay algunas escenas de claustrofóbicas en ese faro, que sí que meten tensión y están bien rodadas, aunque los personajes a mí particularmente no me llegaron demasiado, porque él básicamente es un alcohólico empedernido que ya está harto de estar ahí porque se le han acabado las botellas de whisky y ella no para de meter berridos en toda la película. O sea, yo creo que cree que los va a dejar sordos a los trífidos, ¿no? Y así igual puede derrotarlos. Pero yo creo que a él solo le faltaba que decir, no quería investigar cosas, pues venga, ponte aquí a investigar las plantas estas. Sí, es verdad, porque es que luego se cambian las tornas. Claro. Ella está asustadísima y él está interesante. Vamos, y dice, me he pillado aquí un trífido de esto, vamos a hacerle una... ¿Cómo se dice? Una biopsia, ¿no? Una disección, ¿no? Vamos a hacer una autopsia. Vamos a hacer la autopsia al trífido, ¿no? La única vez que se ve algo científico a decir en la película. Si es animal, si no es animal... Nada, y las tres frases básicas esas de, pues no tiene sistema nervioso, no sé qué, no tiene sistema circulatorio. Pero no se esfuerza. Es una planta. ¿Ves? Pero ahí es donde yo veo la confusión, porque, claro, en el libro ya te están diciendo que los trífidos estaban estudiados y que ellos ya los usaban, y de hecho en la peli el señor del hospital improvisado dice, mira, es un trífido, vinieron hace no sé cuántos años y tal, y es como, y estos que son científicos no saben lo que es un trífido que lleva décadas ahí en la Tierra, muerto de risa. Lo que pasa es que ahora ya pues ha aprovechado. Es que lo más importante que has comentado del libro, que lo podían haber incluido en 2 minutos y medio, es el principio. Es decir, esto estaba aquí, estábamos extrayendo esto de ellos, era una cosa ya que era importante para nosotros, estaban ahí, como tú decías, como domesticados detrás de una verja. Es que esos son 2 minutos de película si lo haces bien, pero... Claro, porque al final estás perdiendo el mensaje de hay cosas que el hombre no puede controlar, ¿no? Totalmente. La naturaleza no es algo que podamos controlar a nuestro antojo. Que... Así el guión ha quedado simplemente como, no sabemos nada, atacan. ¿Por qué? Atacan. ¿Y esto qué era? No sé, una planta que había ahí, atacan. Y luego además
las plantas al final terminan perdiendo todo el miedo que generaban al principio porque con la valla eléctrica más o menos las controlan. Con el fuego también se las cargan. Con el agua ya las disuelven. Es decir, que al final dices, pero hay algo que no se cargue a estas plantas. Es decir, hay algo a lo que no sean vulnerables estas El plantas. bong. El no. bong, seguramente, el bong. Es un poco como, bueno, ya al final, como tenían que meter set piece tras set piece, un poco de más acción, pues tenían que hacer como que el protagonista siempre pues sobreviviera. Y entonces, pues, ahora tenemos un lanzallamas, pues el lanzallamas las quema, las achicharra. La valla eléctrica la fríe. Y luego el agua, pues ya la escena final esa ¿no? con la chorrimanguera ahí. Tienen que jugar simplemente con el Ya. elemento de decirte la justificación de no, con esta lluvia de meteoritos increíble, el mundo está lleno. El mundo está lleno y no hay manera de escapar. Están debajo de tu ventana, están detrás de tu puerta, porque Sí. rápido tampoco van. Entonces, No, Bueno, pero son escurridizas, ¿eh? Se Sí, pero meten. está lo de las semillas, que al final las utilizan un poco para los créditos del principio de la película. Estas semillas Sí. que van cayendo ahí, claro, que es cuando claro. están hablando ahí en el campo de las dos plantitas que ven ahí, que dice, estos son trífidos, que lo dice el hombre ese. Sí. Y salen las semillitas que se van esparciendo y dice, bueno, si esto se va esparciendo así, nos van a conquistar en 0, ¿sabes? O sea... Sí, es que luego estos eran como, no sé, como una especie de viento de león. O sea, ellos iban soltando Sí. esporas y se Esporas, reproducían. exacto. Es verdad, como le da Sí, sofás. sí. Un poco las así. esporas. Sí. Bueno, y hablando de curiosidades, a mí me encanta lo de las referencias a España. Hay que ir a Rota. Bueno, Aunque en el doblaje, claro, porque en el doblaje, si está doblado al español, ya no tiene sentido que lleguen a una casa y los españoles pues hablen el mismo idioma cuando los otros vienen de Londres. Entonces, solución, son portugueses. pues soy portugués, obrigado. Sí. O gallego, no sé yo muy bien lo que era. Y hablan de Gibraltar luego, creo. Es verdad. Sí. Hablan de... Sí, claro, porque hablan de la base militar de Rota. Claro, porque la idea creo que es ir a la base militar de Rota, porque como allí pues han estado en submarinos los soldados, pues en un submarino no has visto lluvia de meteoritos, ¿no? Nadie sacó el periscopio en aquel momento. Pero creo que en la original, la casa donde se paran, corregirme si me equivoco, está en Alicante, ¿no? O está por ahí en la costa este. Parece que está en Altea. O sea, He estado leyendo por ahí, pero nada concreto. Como Alicante. Y en IMDb está acreditado Alicante como lugar de rodaje. Entonces. hombre, se nota. Bueno, y más que nada porque me habéis dicho vosotros que no me había dado ni cuenta. Y mira que hemos estado en Sitges. Pero la última escena de la película, subiendo a la iglesia, es la iglesia de Sitges. Totalmente. O sea, tal cual. Además que se ven los dos edificios más icónicos, ¿no? La iglesia y la otra detrás. O sea, se ven los dos ahí. Es muy reconocible. Totalmente. Y es un buen plano final, aunque no tenga mucho sentido, porque bueno, es como Sí. ¿qué pinta esto aquí? Si al final parecía que todo, no sé vosotros, pero yo entendía que iban a mudarse, digamos, a hacer como ciudades en el agua, ¿no? O en medio, digamos, alejarse de la tierra y marcharse al agua, ya que el agua marina las mata, ¿no? Pero Nada, no, déjate. se La van final es la fe, la iglesia. ¿Dónde van? ¿Dónde la van? iglesia. ¿Dónde van por la iglesia? A la iglesia. La fe salva al mundo. Bueno, ya sabéis que se dicen trífidos porque tiene una raíz de 3 puntas. Tienen las 3 patas esas, ¿sabes? Yo creo que tampoco había que... Pero bueno, se tienen que decir. Oye, a mí es verdad que, claro, son de la época, ¿no? Se mueven como en la época que vas a pedir. Pero a mí me parece que las escenas de terror están muy conseguidas. O incluso las escenas de asco. O sea, esa escena que decías cuando empieza el tipo este al final con el chorro de agua salada deshaciendo a los bichejos. O sea, a mí me gusta mucho todo, que se llene todo eso ahí de asco, ¿no? Pues porque es práctico. Es práctico y eso siempre te da a funcionar en pantalla. Eso funciona, ¿no? Incluso el polvo, ¿no? El polvo se... Bueno, y espérate, y cuando pilla a alguien, el trífido, que lo convierte en verde. O sea, el maquillaje verde y todo esto del hombre botánico, ¿no? Que acaba ahí atrapado, ¿no? A mí eso me parece que está chulo.
Hombre, tenían las limitaciones de la época de, claro, de intentar darle una movilidad que fuera creíble. Obviamente te parece un poco palo todo hoy día, pero es de esas típicas escenas, hemos visto otras películas así, en las que parece que la víctima tiene que tirarse al bicho para Sí, que un lo poco sí. atrape. Es como, le Pero diría al sí. director, bueno, pero tú tírate, porque... Que no llegas. Que no De, llegas. de todas formas, creo que los trífidos en sí no eran bichos muy rápidos, porque eran No. como 3 piernas, 2 que va moviéndose como unas muletas y Sí. la otra que va como arrastrando, porque al final son plantas. Lo que pasa es que si todo el mundo está ciego y eso mide tanto, pues, y ya están por todos lados, pues al final te coge y te mata ahí, porque te pega un latigazo así. Eso Claro. es muy chulo cuando hace. Sí, Es la no, primera y- escena. La primera y- escena con el señor de conserje. Que es cierto que hay un poco de. Este hombre, yo no sé hasta qué punto quería también igual acabar con su vida. Porque estaba ahí parado, veo una planta mutante acercándose a él. Y en ningún momento hace el amago de irse, se queda ahí. Bueno, Se queda ahí. pero es un Dice, "Ya momentazo está". ahí cuando Pero el primer planazo, el planazo al Sí, tío sí, ahí sí, sí, sí. y diciendo ¡ah! Y la sombra, cuando él está sentado, que es uno de mis planos favoritos, él está sentado con su sándwich y Sí, está ahí como así, como Dios el mío, ¿qué está rabillo. pasando aquí? Y por la espalda, al fondo, viene una sombra, que es ya el trífido por ahí. Eso me Eso es lo encanta. que Claro, pero mola. es que ni siquiera es un zoo, es que es un sitio con planta. Entonces, claro, ¿Qué peligro puede haber? ¿qué puedes pensar? Claro. Claro, ¿qué te Si puede fueran hacer? animales todavía. O sea, no, te daría tiempo de escapar. O sea, si es la planta esta de la tienda de, ¿no? De la película esta, de la tienda de... De No los me acuerdo. horrores, De los ¿no? horrores. Esa, de la tienda de los horrores. Bueno, a mí me funcionan bastante bien. Yo creo que es muy del género. Incluso hay una escena que me gustó mucho, que tú sabes muy bien cómo está hecha. Es decir, esa escena que es una de las ramas que tú ves claramente que es una mano Mm. forrada como rama que va subiendo por una escalera, así. Mm. ¿Sabes? Y a mí me funciona mucho. Es decir, porque se ve muy orgánico al final. Está bien, O sea, la verdad que está Sí. bien. y como elemento de terror a mí me funciona mucho ese primer plano así de la rama subiendo la escalera para pillarte, ¿no? O sea, a mí eso me parece que está bien y además le da su tono, no sé, nostálgico, ¿no? Un poco de... Así a mí me gusta. Eso. Lo bueno también es que si un día descubrimos una planta parecida, pues ya tenemos nombre. Pues sí. Me refiero en cualquier planeta de por ahí. Que seríamos tan tontos de traerla, claro, obviamente. Claro, por Seguro. supuesto. Seguro, segurísimo. Conociéndonos, vamos. Bueno, también una curiosidad que no quiero dejarla, en la casa esta de campo, ¿no? Donde están todas las personas estas ciegas y tal. Hay una chica que se hace muy protagonista, esa escena de la niña que le presentan a la chica esta de la cama que está ciega, ¿no? Bettina se llama. Me hace gracia porque parece ser que una de las que más sufrieron en el rodaje. No solo por los problemas de guión, por los cambios de director, sino porque además sufrió un accidente en la película donde, no sé si sería alguna en la escena esta donde entran los presidiarios, que por cierto está muy chula, la escena donde entran los trífidos por las ventanas, tiene madera de serie A en algunas escenas, la película. O sea, la del tren me parece muy serie A también. O sea, está muy, muy grande todo. Sí. Y esta chica tuvo algún tipo de problema con los extras iba a decir de bífidus en vez de trífidos. Con los bífidus. Pues tuvo un problema y se hizo sangre. O sea, una secuencia de acción, pues un especialista vestido de trífido digamos que le arrancó un poco de carne de la espalda, o sea, y le hizo sangre, ¿no? Maravilloso, ¿no? O sea, Bueno, hay que vivir la maravilloso. escena. Para ella no fue maravilloso. Hay que vivir la escena, ¿no? Pudo meterse en el personaje completo. Sí, es actriz del método. Del Desde método, aquí. del método. No sabemos Ahora- si tenían ahora sí. seguro en rodaje o no, pero. Pues igual no. A lo mejor el seguro lo tenía el productor falso. ¿Sabes? Sí, seguro que sí. Bueno, otra curiosidad que yo creo que es importante porque esta peli tiene muchos fans, de Rocky Horror Picture Show, ¿no? Este musical así tan particular. Tiene una canción que es la intro que se llama Science Fiction Double Feature, algo así. Y es una canción donde van haciendo referencia a muchas pelis de ciencia ficción de los años 50 y 60. Porque de hecho, no sé si habéis visto The Rocky Horror, pero hay muchas escenas que están calcadas de pelis de ciencia ficción, como Frankenstein,
de terror, ¿no? Ujú. King Kong también la referencia. Y en esa canción, pues hacen referencia a Tarántula, por ejemplo, al día que la Tierra se detuvo, y hay una referencia al Día de los Trífidos. Sí, porque de hecho dice algo así como que se puso caliente o que se excitó al ver a Anne Scott, que es la actriz que hace de la científica en El Faro, ver luchar contra el trífido que mata y echa veneno o algo así, creo que es la traducción. Ni idea, no me acuerdo El de eso. erotismo del asco, ¿no? O sea, Sí. es un poco... Pero es muy chulo, entonces, si hay aquí fans de esa película, de ese musical, pues hay una referencia a los trífidos, nada más empezar la peli. Sí, sí, yo la he visto y no tengo ni idea. Y aprovechamos dejar abajo en la caja de comentarios si sabéis de estas referencias o sois fans de la serie. O sea que, pues nada, si queréis lo dejamos aquí. Por supuesto, pues os recomendamos ver la peli, que le echéis un vistazo. Si estáis siguiendo el ciclo, pues seguramente sea una de las pelis que más recomendemos, porque yo creo que nos ha gustado a los 4. Y bueno, volveremos con el año 1963, que ya creo que tenemos un titulillo por ahí pillado. Así que esto sigue y nos gustará continuar a ver si llegamos a esos grandes títulos del final de la década de los 60, ¿no? Como colofón final al ciclo, ¿no? Así que, pues nada, lo dejamos aquí. Gracias a Carmen, a Rick, a Chris, por supuesto, como siempre. Y volveremos con el próximo título muy pronto. Así que un saludo, diletantes, y hasta la próxima. Hasta luego. Cuidaos. Hasta luego.